Claudio Galeno es considerado uno de los padres de la medicina occidental. Por el entorno cultural y religioso en el cual estaba inmerso, se duda de que haya disecado cadáveres y se piensa que la mayoría de sus aportes al conocimiento anatómico provenga del estudio de monos. Planteó que la medicina debía apoyarse en bases anatómicas y fisiológicas surgidas de la observación, disección y experimentación. Todo tenía un porqué que debía ser explicado. Sus trabajos sirvieron como base a anatomistas que redescribieron estructuras previamente observadas por él. Dejó un importante legado científico que influyó en médicos bizantinos, árabes, escolásticos y bajomedievales. Galeno acuñó teorías, conceptos y descripciones anatómicas erróneas, y si bien contó con detractores en todas las épocas, existía un gran respeto hacia sus obras, lo que perpetuó sus errores por más de 1000 años. Las obras galénicas que se han conservado hasta nosotros no fue más allá de afirmar su convicción de que había un principio llamado alma y de que existía alguna conexión entre alma y cuerpo. No fue más explícito en cuanto a la clase de conexión existente entre ambos. Siempre que Galeno planteó el problema, sus respuestas fueron vagas y no acabó de formular una doctrina coherente y clara al respecto. Galeno no fue un materialista radical, si bien participó, como la mayor parte de los filósofos naturales griegos, de un materialismo vitalista desde el que formuló sus explicaciones de los movimientos vitales en los seres vivos, concretamente los humanos. Galeno, como intelectual médico, concentró toda su capacidad intelectual en elaborar una doctrina sobre una concepción de enfermedad que solo tuvo en cuenta el componente somático del ser humano. Por lo que concierne el alma, mantuvo una actitud un tanto agnóstica, no porque dudase de su existencia, sino porque no consideró la especulación sobre su naturaleza, su esencia o sus características digna de interés ni útil para la solución de los problemas terapéuticos que le preocupaban como médico. Su práctica clínica diaria le puso ante sus ojos la interacción psicosomática, una realidad que él nunca negó, pero que, en nuestra opinión, nunca sometió a elaboración doctrinal. En este sentido, es en el que afirmamos que no hubo psicoterapia en Galeno. Galeno admitía, en primer lugar, la existencia de una realidad compleja en el hombre llamada alma y, en segundo lugar, que la salud psíquica del ser humano consistía en tener en orden las dos partes principales de su alma, la parte en la que predomina la razón o la lógica, el alma racional, y aquella en la que lo irracional es preponderante, alma concupiscible. Galeno tomó prestado de Platón este dualismo psicológico, así como la idea tripartita del alma. Galeno afirmaría que las diferentes partes del alma no son compartimentos aislados, sino que están estrechamente interrelacionadas, como también lo están con el cuerpo. Por ejemplo, es un hecho de observación que la angustia produce una alteración en las acciones de las otras dos almas, además de en la propia, e incluso en las del mismo cuerpo. Ahora bien, Galeno describió la enfermedad bajo tres condiciones. En primer lugar, el carácter de permanencia de la alteración que aparta al organismo individual de la ordenación regular de su propia naturaleza. El carácter permanente de la alteración contraria a la naturaleza o preternatural fue también definido por Galeno como disposición perdurable. No olvidemos que para Galeno, diátesis es una afección permanente. Es decir, para que haya enfermedad es necesario que la alteración sea permanente, no algo pasajero o fugaz. Como resultado de esa alteración, ha de haber un deterioro de las distintas actividades en que se despliega la vida natural del organismo en cuestión: respiración, digestión, movimiento de la sangre, sensibilidad, pensamiento, etc. Un aspecto importante
de esta concepción de enfermedad es que la enfermedad del ser humano es un estado de su cuerpo. La enfermedad recae sobre lo que, en términos galénicos, constituye la fisis, que son elementos, cualidades, humores, energías, etcétera, componentes todos del cuerpo. Es la tercera condición. Fuera del cuerpo no puede haber enfermedad propiamente dicha. Galeno no esquivó la cuestión de la relación entre enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. E incluso se preguntó si había un mero paralelismo metafórico o analogía extrínseca entre las enfermedades del cuerpo y las del alma, si se trataba más bien de un continuo o incluso si existía una relación genética, tanto en el caso de las enfermedades que habitualmente llamábamos hoy en día mentales, como en los trastornos de carácter moral. La enfermedad del alma aparece cuando hay un conflicto o discordancia entre las partes racionales y las irracionales del alma. Galeno incluía el elemento irracional como una parte constitutiva del alma, poniéndola en relación íntima con el elemento racional. Galeno no permaneció indiferente a ese principio que es el alma, en cualquiera de sus tres formas. Sabía perfectamente bien que la medicina, como cualquier arte, solo puede aplicar métodos adecuados para conseguir su propósito tras conocer con seguridad la naturaleza de la esencia de aquello sobre lo que actúa. En qué consistía la naturaleza del cuerpo fue algo que Galeno tuvo perfectamente claro gracias, entre otras cosas, a la ayuda de los médicos y filósofos naturales que le precedieron, especialmente Hipócrates y Aristóteles, a su propio trabajo disectivo y a su experiencia como médico práctico que no renunció a la reflexión y al ejercicio de su inteligencia. Respecto a la naturaleza del alma y lo que pudiera ser su sustancia, Galeno adoptó diferentes actitudes que coexistieron todas, y es posible detectar en sus escritos. Por una parte, reconoció no tener conocimiento de la sustancia del alma. En otra parte, parece ignorar el problema de argumentar que este tipo de conocimiento no aportaba nada útil que pudiera ayudar. Galeno abordó explícitamente el problema del área de competencia del médico, su esfera de acción propia. En otras palabras, se preguntó cuáles podían ser los límites entre los que el médico podía actuar, teniendo en cuenta que para él la legitimidad de la intervención del médico venía definida por lo que era o no útil para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Galeno no aprovechó la ocasión para definir su posición sobre la naturaleza del alma, como tampoco logró decir exactamente qué tipo de conexión existía entre el alma y el cuerpo. El argumento utilizado por Galeno en relación al tema de la conexión entre alma y cuerpo no pretende explicar su posición personal. Son argumentos hipotéticos concernientes a lo que Aristóteles escribió. Galeno basó su opinión sobre la doctrina hilemórfica y por medio de un proceso lógico hizo a Aristóteles alcanzar la conclusión de que la naturaleza del alma será de alguna manera una de las cuatro cualidades. Para Galeno, la vida psíquica y la vida moral del hombre tienen alguna conexión con la crisis del cuerpo, incluso aunque no diga exactamente en qué consista dicha conexión. A pesar de su vaguedad, esta afirmación fue importante no solo desde los puntos de vista teórico y antropológico, sino que también tendrá importantes consecuencias en la historia del tratamiento psicológico en todas aquellas culturas donde el galenismo fue el sistema médico dominante. La iniciativa galénica de incorporar la filosofía al estudio de la medicina recibió un considerable número de interpretaciones, casi siempre a favor de considerar la primera
como fuente de recursos epistémicos, éticos y deontológicos. El propio Galeno justificó el aspecto moral en un pequeño tratado. La medicina es un arte filantrópico y los médicos, dada la destreza y dedicación que han de guardar con sus pacientes, deben ser virtuosos. Galeno afirmó que el descubrimiento de la causa de las afecciones del alma nos ayuda a comprender qué significa vivir de acuerdo a la naturaleza. En este acerto subyace una justificación naturalista que sustenta la introducción de los estudios médicos en el tratamiento de las cuestiones morales. Se trataría de conseguir una condición permanente, consecuencia de una actividad recta y plena de éxito. Se basa en un a priori la existencia de una guía natural para conseguir una vida de excelencia, que Galeno definió como el ajustamiento de la conducta a los dictados de la parte racional y divina del alma. En resumen, podemos definir a Galeno como uno de los personajes más importantes en cuanto a la historia de la medicina se refiere.